Buenos días, hermanos, les saludo en el nombre de Jesús. En esta oportunidad vamos a ver, es por fe y no por vista. Y vamos a orar. Amado Dios, Espíritu Santo, Jesús de Nazaret, permítenos, Padre, caminar bajo tu presencia. Permítenos caminar en la fe en la cual nos has llamado. Permítenos agradarte por medio de la fe, Padre amado. Y permítenos tocar tu presencia por medio de la fe, tocarte a ti mismo, Padre. Ahora, amado Espíritu Santo, seas tú en este momento, Padre, fluyendo a través de mí, Padre, y tu palabra sea vertida conforme a tu gracia y a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando vamos a Hebreos 11:6, dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No hay forma de agradar a Dios si es que nosotros no lo hacemos por medio de la fe. Yo estaba en una cama, pesaba 36 kilos, no podía ver, no podía caminar. Cuando vino esta palabra a mí, me dijo, mira, si tú no te ves sana, no te vas a levantar de esa cama, pero no vayas a pensar que vas a venir a mi presencia, sino vas a ir al mismo infierno donde yo te mostré, porque sin fe es imposible agradarme a mí, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que soy galardonador de los que me buscan. Esta palabra vino hacia mí. Estaba con 36 kilos, no podía caminar, no podía ver y estaba muriendo en esa cama. Pero ¿dónde me tenía que ver? Yo dije, pero Dios, ¿cómo? Había dos opciones. Si vivía, podía salvarme e ir al cielo, pero si moría, tendría que irme al infierno, porque Dios me había mostrado el infierno y Dios también me mostró el cielo. Pero aquí hay una verdad. ¿Dónde tenía que verme sana? Tenía que verme sana en mi mente, imaginar que estaba sana día por día, vertir palabra. Y venía el Espíritu Santo poniendo en mi espíritu las palabras, ¿no? Yo no moriré, sino que viviré para contar la gloria de Dios. Y venía palabras que podía imaginar la gloria de Dios en mi vida, ver que Dios estaba ahí para sacarme de esa situación tan terrible. Pero pasó un tiempo y Dios sanó mi vida. Y yo quiero decirte en esta mañana, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No hay forma de agradar a Dios, y la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas en tu vida? Y la convicción de lo que no se ve. Tienes que estar convencido. Como en aquella vez yo empecé a verme sana, me vi caminando, me vi llena de vida, predicando, porque no podía hablar. No podía hablar una palabra, no podía hablar. Pero ahí está viendo lo que Dios podía hacer por mí. La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aparte de que en Dios hay salud, hay vida, hay todo. Y todavía Él sabe regalar, Él sabe premiar a los que le buscan, Él sabe premiar. Él está deseoso de que tú habites en su presencia. Es como el padre o la madre que quiere que su hijo se quede un momento más con ella y hace lo posible, hasta lo imposible, para que tú te quedes un momento más con él, con ella, en caso de mamá. Simplemente porque quiere escucharte o observarte. El amor de Dios va más allá.
Él quiere que tú estés un momento con Él para observarte, para escucharte. Él está ahí. La Biblia dice: lo que no proviene de fe es pecado, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Tú puedes decir: voy a repartir juguetes, voy a dar de comer a los pobres, voy a hacer todo esto. Y mucha gente dice: voy a dejar de diezmar, mi diezmo lo voy a repartir en juguetes, voy a comprar y voy a darlo a los pobres. Y cree que está haciendo de esta forma lo mejor. Pero esto no proviene de fe, porque la Biblia establece que el diezmo y las ofrendas tienen que ir al alfolí. Y tú no puedes hacer algo que le pertenece a Dios como te dé la gana. Y la Biblia dice: lo que no proviene de fe es pecado. Todo podrías hacer, hasta dar tu cuerpo para ser quemado. Pero si no proviene de fe, esto es pecado. Tú podrías venir al templo a limpiar, pero si no proviene de fe, es pecado. No es por obligación, es por fe y es por amor. Dice la palabra: la falta de fe conduce a la falta de obediencia. Cuando tú no caminas en fe, vas a entrar en una desobediencia totalmente. Romanos 1, del 4 al 5 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Tenemos que entender que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Él resucitó de la muerte y por Él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Me llama la atención cuando dice para la obediencia a la fe. Cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos dice, cuando Dios empieza a hablarnos y nos dice, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Hoy no podemos ir a las iglesias, pero sí tenemos los cultos virtuales, los servicios virtuales, que usted puede estar en su casa y recibiendo la palabra de Dios y está congregándose de esa manera. Pero esto es por fe. Usted puede decir: no, no es lo mismo, pero quiero que entienda, es por fe. Y dice para la obediencia a la fe, y podamos obedecer lo que Dios está diciéndonos y empezar a caminar en esa verdad. Podamos caminar bajo la gloria de Dios y caminar de gloria en gloria y de victoria tras victoria. Y dice la palabra: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Quiero que entiendas, la falta de fe va a conducir a la falta de obediencia. En nada vas a obedecer. La gente dice: no, yo no voy a ofrendar, no voy a diezmar. Esto es tu falta de fe. Porque para diezmar, ofrendar, se tiene que aplicar la fe. Dice pues Malaquías 3, ¿no? 10, traer todos los diezmos al alfolí, y hay abundancia en mi casa. ¿Dónde va a haber abundancia? En tu casa. Si no, probadme en esto, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y también reprenderé al devorador. ¿No?
Entonces Dios te está diciendo que va a reprender al devorador. Dios te está diciendo que vas a tener en sobreabundancia. Entonces, cuando nosotros podemos diezmar, ofrendar, dar nuestras primicias, vamos a vivir en sobreabundancia. Porque Dios nos dice así. Es cuando yo quiero cosechar de un árbol de peras, voy a cosechar peras. No voy a poder sacar mangos, voy a sacar peras. Es lo mismo, por donde le toques, Dios va a hacer que sobreabundes, porque esa es su naturaleza. Pero hay una forma de tocarlo. Es a través del diezmo, la ofrenda, las primicias, de congregarte en la iglesia, de entrar a la verdadera adoración. Y caminamos. Y la falta de fe, dice, conduce a la falta de obediencia. Es por fe. No se dio, es por fe. Y todo lo que puedas hacer, lo tienes que hacer por el 27, en número, el 27 y el 28, les dan un reporte, dice, a la letra dice, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Y vamos, dice, subieron al Negüe y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesait y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Imagínate, allí estaban los gigantes. Era una ciudad edificada 7 años antes. Y allí estaban los racimos de uva, yo me imagino, dice, trajeron 2 en un palo. Tremendos racimos, lo cual hoy día no se ve. Y de las granadas y de los higos. Había tanta sobreabundancia y Dios había determinado entregarlo al pueblo de Israel. Dios determinó darles a ellos, como Dios ha determinado poner en nuestras manos todo, la salud, poner en nuestras manos su presencia, poner en nuestras vidas su presencia, poner en nuestras vidas su salud, poner en nuestras vidas su sobreabundancia, compartir con nosotros lo que Él tiene. Y Él estaba ahí, y ellos estaban ahí. Y los 10 dijeron, no vamos a poder subir. No lo vamos a poder hacer, porque ahí están los gigantes. Y nosotros éramos pequeños, como gusanos, ellos dijeron. Pero nunca le preguntaron a los gigantes qué opinaban de ellos. Eso era la opinión de ellos. Su parecer, su opinión. Y estaban viendo una realidad más allá de su mente. Estaban llenos de miedo. El miedo te hace ver la desgracia que va a acontecer. Y el miedo sabe recibir, pero sabe recibir desgracias. La fe recibe, pero la fe recibe todo lo bueno, lo perfecto. Y aquí ellos estaban, los príncipes estaban ahí llenos de miedo. Y dando un reporte al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel empezó a tener miedo. Pero aquí estaba Josué y Caleb, la fe de Josué y Caleb. En Números 14, 8, 9, ellos dicen, si Jehová se agradare de nosotros, fe que agrada a Dios, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel, por tanto no seas rebeldes con Jehová. Entonces dice la Biblia, la fe de Caleb, ¿no?
Acá está Josué Caleb en el versículo 30. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ella. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Caleb estaba viendo a Dios. Estaba viendo a Dios en esa batalla. Estaba viendo a Dios deshacer todo eso. Él tiene control de la naturaleza, control de todo. Y estaba viendo Caleb a Dios mismo actuando sobre esta situación. Y él dice, nosotros los comeremos como pan. Imagínate, comerse como pan tan fácil. Y Caleb estaba viendo a Jehová mismo actuando a favor de ellos. Pero la fe de los demás, no había una fe, había una falta de fe. Entonces dice, toda la multitud habló de apedrearlos. Lo que querían hacer con Caleb y con Josué es matarlos, porque ellos estaban a favor de Dios. Nunca la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso es una mentira. Aquí estaba, había dos hombres y todo el pueblo estaban queriendo apedrearlos. Y ellos estaban hablando de Dios, estaban viendo como Dios ve. Estaban caminando, ellos ya habían visto que la tierra prometida estaba en sus manos porque Jehová estaba con ellos. Dice, la falta de fe de los otros príncipes, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Estaban viendo la circunstancia, estaban viendo la realidad natural, no habían medido sus fuerzas, pero estaban viendo eso. Ahora vamos las consecuencias de la falta de fe. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me haya de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande. Aquí estaba Dios viendo la incredulidad. Estaba irritado Dios. La incredulidad ata las manos de Dios. La incredulidad ata las manos, ató las manos de Jesús. Y esta incredulidad estaba atando las manos de Dios. El pueblo de Israel estaba incrédulo, no podía creer frente a todos los milagros que Dios había hecho. El haber cruzado el Mar Rojo, las 10 plagas de Egipto, y Dios los había alimentado. Era una jornada de 7 días para entrar a la tierra prometida, pero aquí estaba. Era una jornada de 11 días, entrar a la tierra prometida, pero aquí estaban Moisés. Y Dios dice, no, este pueblo me ha irritado, su incredulidad. Tenemos que entender, dice la palabra, que no entraron a la tierra prometida. Tuvieron que pasar 40 años por causa de su incredulidad. Tuvieron que pero a pesar de que estuvieron en ese desierto, la Biblia dice que no, Dios no permitió que su ropa envejeciera, no permitió que tuvieran hambre, no permitió que se murieran. Y Dios estaba ahí. Pero el deseo de Dios es que el deseo de Dios era que entraran a la tierra prometida, que gozaran de su presencia y que gozaran de todo lo que Dios había determinado para ellos. Pero si ellos se demoraron 40 años, no es porque Dios lo quiso, sino por su incredulidad. Muchas veces la incredulidad no nos va a permitir ver el milagro de Dios.
Muchas veces la incredulidad, y siempre la incredulidad, no va a permitir que tú veas la gloria de Dios, porque la incredulidad ve lo que está sucediendo en el momento. La incredulidad empieza a ver lo que sucede en ese preciso momento, pero la fe ve lo que Dios puede hacer encima de la circunstancia, encima de la razón, va por la fe. Donde termina la razón, empieza la fe. Quiero que entiendas. Empieza a ver la fe, y la fe llama a las cosas que no son como si fueran. Es ahí cuando Dios empieza a manifestarle. La fe empieza a manifestar, deja que Dios mismo se manifieste. Pero la incredulidad hace que Satanás mismo se manifieste. Y yo quiero decirte en esta mañana, sé creyente, seamos creyentes por medio de la fe, y dejemos que Dios se manifieste en nuestras vidas y podamos caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Yo quiero orar en este momento, quiero orar y decirte, ¿no? Amado Dios, Espíritu Santo, no sé qué circunstancias estén pasando mis hermanos. Ahora, en el nombre de Jesús, cubierta con tu sangre preciosa, yo, Josefina Rivera Ayala, desde la punta de mis pies hasta la coronilla de mi cabeza, en el nombre de Jesús, ato todo principado de muerte, principado de enfermedad, principado de miseria. En el nombre de Jesús, todo principado de tristeza, ato en el nombre de Jesús, y declaro, Señor, abundancia en la salud, abundancia de tu presencia en cada vida, Padre, tu gozo sobre sus vidas, Padre amado, y amado Espíritu Santo, la gloria de Dios sobre nuestras vidas, amado Dios, conforme a tus riquezas en gloria. Bendigo a cada persona que escuche este video, Señor, bajo la gloria tuya y el poder tuyo, Señor. Bendigo sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.